Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, públic, moltes gràcies i bona tarda. Voy a hablar castellano, es un esfuerzo. La meva dissertació tractarà sobre per què la tauromàquia no encaixa amb la identitat moral de Catalunya. Mas voy a hacer en castellano, si lo explico. Bueno, disculpa. En todas las sociedades, yo lo hablo desde el punto de vista de la antropología social. La antropología social es la capacidad de estudiar a los grupos sociales, pero consiguiendo entenderles, ponerte en su lugar, desde el punto de vista de la empatía. Todas las sociedades, todas las de las sociedades humanas, obviamente, hay pueblos con mayor o menor nivel de progreso y hasta los años 90 este nivel de progreso se medía únicamente en los años 90 del siglo pasado, obviamente del siglo XX, se había utilizado simplemente con el dinero, con lo que se producía y con lo que se tenía, nada más. Pero a partir de ese momento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a aportar nuevos datos como el desarrollo humano, la transparencia de esa sociedad y la huella ecológica. Pero hay algo mucho más importante y es el capital del que esa sociedad dispone, que se mide por el capital físico, el humano, y por el social. Y el social es al que me voy a referir, porque voy a hablar, y aquí sí que voy a hablar de ética y moral, voy a hablar del capital ético, del capital moral, de la identidad moral catalana. El capital ético es lo fundamental, es uno de los pilares fundamentales dentro de la moral catalana, y voy a demostrar cómo la moral catalana no admite, salvo que haya una damnatio memoriae, el maltrato animal, porque toda la historia de Cataluña ha sido una lucha contra el maltrato animal. Siguiendo a una filósofa de la Cordina, diremos que el capital ético existente en una sociedad constituido por los valores morales que un pueblo comparte es lo que conforma la identidad moral de un pueblo. Es decir, esto es lo que hace que en toda sociedad pueda haber una serie de valores por los que juzgamos, nos juzgan y somos juzgados, dentro de esos valores éticos de la sociedad. Voy a demostrar que voy a intentar demostrar a través, obviamente, sobre todo de trabajos de gente de Cataluña, que la identidad moral del pueblo catalán tiene una alta sensibilidad hacia los animales y un rechazo al maltrato, sin ninguna opción de exclusión por estética, tradición o por difusión desde otras culturas. Eso no les importa. Otro punto no menos importante, que también incluye como capital de un pueblo el Banco Mundial, es la confianza en la palabra dada por sus autoridades, en el compromiso por ellas adquirido. Esto implica varias cosas. Están haciendo unas fotocopias que les van a entregar. En primer lugar, aceptar los acuerdos que se han hecho. Hay varios ayuntamientos que han hecho acuerdos. Vamos a entregar uno de ellos, acuerdos en sesión plenaria contrarios a las corridas de toros. También hay que valorar con criterios que forman parte de la identidad moral catalana las comparecencias que están teniendo lugar en este Parlamento. Es decir, que si hemos venido es porque nos han llamado, y si nos han llamado es porque nos van a escuchar, y si nos van a escuchar es porque lo que vamos a decir influirá en lo que van a votar. Entonces hay algo que yo no entiendo, y me van a disculpar, pero quizás sea la prensa, he traído también lo aportado. No entiendo cómo la prensa yo estoy dando clases en la Universidad de Castilla y León, la prensa de Castilla y León puede haber difundido unas noticias según las cuales ya hay algunos partidos que tienen el voto decidido después de estar reunidos con unos ganaderos, han decidido que es muy importante, ganaderos, toreros, muy importante para Castilla y León que sigan las corridas y que ya tienen decidido el voto. Si yo creo que la identidad moral catalana exige transparencia, la identidad moral catalana confía en sus políticos, confiará que si nos han llamado aquí es porque van a escuchar lo que decimos y que importa lo que decimos. Por otro lado, también encontré, cuando estaba preparando esta comparecencia, encontré un extracto de un discurso que fue pronunciado por Artur Mas en el 2007, que está publicado en el número 34 de la revista catalana de pensamiento social La Factoría.
y que en la página 14, y disculpen mi mal catalán, dice: deixem-ho resumir en una sola frase. El catalanisme s'ha d'ocupar de l'ànima de la nació. En el món catalanista hi ha molts debats oberts, però gairebé cap sobre l'ànima de la nació, que és allò que la fa gran, próspera, sentida y estimada. Y me pareció algo muy importante para hablar de la identidad catalana. Todo esto, bueno, después de decirles esto, voy a aportar datos solamente de 2 o 3 autores más. Uno es Med. Med es un autor americano que estudia sobre todo la sociedad, la personalidad, y nos habla de que es evidente que la relación entre la identidad y la acción colectiva son importantes, porque la conducta social solo se puede entender en función del grupo social del que forma parte, porque los actos individuales que se hacen dentro de un grupo abarcan a todos los miembros de ese grupo. Por tanto, la conciencia de un grupo social es un proceso social, no solo individual, sino que tiene que ver con cómo se forma la gente en ese grupo. Parsons nos habla también de la importancia, y ha salido hace muy poco aquí, de la interiorización de valores, normas y códigos culturales muy generalizados y compartidos, pero que siempre van a estar mediados por el sistema social. Y finalmente hay un grupo muy importante en este momento que está estudiando en la Universidad de Ámsterdam, tiene un I+D, un proyecto de investigación y desarrollo del doctor Verbrugge, un proyecto de investigación sobre cultura e identidad moral, en el que está estudiando los marcos culturales y morales en los que se mueven, y nos habla de los macromarcos, los mesomarcos, los micromarcos. Es decir, el marco moral dentro del que nos movemos es nuestro grupo social, dentro del que nos movemos. Lo que está haciendo es encajarnos a nosotros, hacer que el que encaja en esa moral que está compuesta también por la ética de todos los que le componen, el que encaja en esa identidad, el que no encaja es que no tiene que ver con ella. Entonces, esto es también lo que nos va a permitir, es decir, nosotros, de acuerdo con el marco moral en el que nos movemos, podemos juzgar y ser juzgados dentro de nuestro grupo social, no dentro de otro. Bueno, hay muchos más. Tenemos algo muy importante de Kohlberg también, que nos habla de los estudios evolutivos del razonamiento moral, en el que nos habla, entre otras cosas, de los derechos prioritarios. Dice que se asume que las leyes legítimas son solo aquellas obtenidas por consenso o contrato social. Ahora bien, si una norma va contra la vida o la libertad, se impone la obligación moral de no aceptarla y de enfrentarse a ella. Y habla del sexto estadio. El sexto estadio es, para que nos entendamos, el estadio de aquellas personas que luchan siempre por el bien de los demás. Gandhi él incluye en concreto incluye a Gandhi, incluye a la Madre Teresa de Calcuta, incluye a Martin Luther King, y nos dice, esto se lo leo literal: se toma conciencia de que hay principios éticos universales que se han de seguir y tienen prioridad sobre las obligaciones legales e institucionales convencionales. En este estadio impera la regla de oro y de la moralidad. Hacer al otro lo que quiero para mí. No es no hacer al otro lo que no quiero para mí, es hacer al otro lo que quiero para mí. Y se tiene el coraje de enfrentarse a las leyes que atentan a los principios éticos universales. Por tanto, las corridas de toros no pueden encajar dentro de estos principios éticos universales, de hacer al otro lo que quiero para mí. ¿De acuerdo? Y finalmente, algo que tiene que ver bastante con la educación de los niños, con la educación para la identidad catalana. Susana Frisancho nos habla de que la escuela es uno de los espacios fundamentales de los niños donde los niños se educan, donde los niños van a formar la identidad catalana. Bueno, ella dice la identidad del pueblo. Entonces dice que la escuela debe de apuntar a la construcción de identidades morales y trabajar en la medida de lo posible para que estas identidades tengan compromisos éticos auténticos. Les estoy leyendo partes de autores que están mundialmente reconocidos. Por eso les he leído, porque tienen mucho más peso que lo que yo les pueda decir directamente. Entonces, cuando se quiere crear una identidad diferente a la que hay, lo que hay que hacer es una damnatio histórica. ¿Saben lo que es la damnatio? Es un olvido. Primero hay que hacer un ejercicio de memoria. Vamos a acordarnos de qué es lo que queremos para crear nuestra moral, nuestra identidad. Y luego vamos a olvidar lo que no nos gusta. Vamos a escoger solo lo que nos gusta.
Entonces, hay un autor, Manuel Delgado, que és catalán, escribe Diversitat, integració, lògica y dinàmica de les identitats a Cataluña, y dice que no se puede creer en la posibilidad de que las corridas de toros encajen en la ética del marco identitario del pueblo catalán sin antes intentar borrar la memoria de su larga tradición en defensa de los animales y su rol a las fiestas con derramamiento de sangre. Ojo, con derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros hemos hablado de tradición, obviamente, la moral y la tradición van unidas. La tradición, no solamente las corridas tienen una larga tradición, en Cataluña y en todas partes la tradición de intentar eliminar las corridas de toros es grande, pero como creo que me quedan 4 minutos, voy a resumir. Así, las costumbres de la clase. Entonces, esto ya simplemente decir que la identidad catalana rechaza las corridas de toros, pero no por oposición al resto de la península, esto no tiene nada que ver, sino por su larga historia, su larga tradición como defensora de los derechos de los animales. Sabemos que en estos momentos Cataluña es uno de los pocos países en Europa y la única autonomía del Estado español, y esto es muy importante, que tiene una legislación con sacrificio cero en las perreras, es decir, no se mata. Vamos a ver, sacrificio cero quiere decir que no se mata por matar. Si hay un animal que viene muy enfermo, que realmente no tiene otra opción, eso no es sacrificio cero. Sacrificio cero es no se mata porque lleva 15 días, porque lleva 20 días, porque es muy feo. Es la única que lo tiene. Y tiene el desarrollo de una ley de protección animal. Prohíbe, fíjense, algo muy importante, en cualquier otro lugar, cuando vamos a comprar a un supermercado, está lleno de escaparates con pobres animalitos ahí expuestos. Cataluña lo prohíbe. No se puede tener animales en escaparates con vista a su venta. Y tanto es así que Barcelona ha tenido la valentía, la enorme valentía, de una de sus tradiciones, que son las ramblas, quitar los puestos de venta de animales. Eso es una gran valentía, es algo muy importante que ha hecho. Pero no solo eso, sino que fue la primera que prohibió en las ramblas también la venta de pájaros ciegos. Se cegaba, se cogía a los pájaros en el 19 y se les cegaba para que cantasen más. Barcelona lo prohíbe, la primera que lo prohíbe. Después hay 32 municipios declarados libres de circos con animales en España. 24 son catalanes. El último ha sido el día 1 de marzo en Lloret de Mar. Y además son varios los que se han proclamado antitaurinos. Solo 4 países, Alemania, Suiza, Austria y Cataluña, tienen un código civil que considera a los animales seres diferentes a las cosas y les da una naturaleza mixta y les reconoce una capacidad de sufrimiento tanto física como psíquicamente. Esto es algo muy importante en la capacidad moral, o sea, algo muy importante para Cataluña. El que Cataluña haga esto es muy importante. Entonces, yo creo que votar a favor de la ILP para la supresión de las corridas de toros en Cataluña no tiene nada que ver, que es lo que está diciendo, es lo que está corriendo, no tiene absolutamente nada que ver en ir contra la identidad española, sino que es un paso más en la lógica línea evolutiva del pueblo catalán, que siempre ha defendido a los animales. Entonces, pretender cortar esta línea es un claro intento de damnatio memoriae, de que se olvide lo que Cataluña ha hecho siempre a favor de los animales. Entonces, esto lo que comporta es que esta damnatio memoriae está pisoteando la identidad moral que se basa en valores éticos y no en una estética siempre subjetiva. Entonces, cuando se apruebe, espero que sí, la ILP, Cataluña será un poco más justa y será un poco más el espejo en el que todos querremos mirarnos. Gracias, señora presidenta. Gracias.